Hola amigas y amigos, soy Julieta Venegas, estamos en Treble y les voy a pasar con el Record Tour, que es un poco contarles de discos que han influenciado un poco como en mi música y platicar. Bueno, el primer disco del que les quiero contar es Clicks Modernos de Charly García, que es un disco que fue su primer disco de solista. Él había tenido como varios proyectos antes. Charly es un artista que yo la primera vez que lo escuché fue una canción de este disco justamente. Estaba en un bar en la Ciudad de México y de repente escuché a lo lejos un piano que sonaba y una voz increíble. Fui como a preguntarle al señor del bar quién era la música y me dijo que era un argentino que se llamaba Charly García. Y la verdad es que me cambió la vida porque yo soy pianista clásica, o sea, estudié piano clásico desde muy chica y a la hora de empezar a escribir canciones tenía muy pocos referentes. El piano siempre ha sido como que siempre lo escuchaba en como situaciones muy de pop melódico, Barry Manilow o como gente que siempre era como que me parecía bien pero que le faltaba como un paso para sentirme más identificada. Y Charly fue la primera persona que escuché que pues es un artista de rock, él es compositor de rock. Va mucho más allá, pero además no es solamente eso, él como que no es fácil de encasillar porque es un tipo como muy genio, o sea, no genio en el sentido de ay, qué buena onda es un genio, sino un genio real, oído absoluto, estudió clásico toda la vida, tiene un nivel de intuición armónica que yo creo que pocas veces lo he escuchado y además como que lo sintetiza y lo simplifica increíble, o sea, tú escuchas una canción suya y no sientes que estás escuchando algo complejo y la tratas de sacar y es súper complejo siempre. Y este disco lo grabó en Nueva York, la historia es genial porque llegó como tipo con un fajo de billetes afuera del estudio a decirles que pues quería grabar un disco, hizo esta genialidad que la verdad es que, o sea, yo creo que cada una de las canciones de este disco han sido canciones que me han como volado la cabeza varias veces, que me han hecho llorar, me pasan cosas que no me suelen pasar porque yo la verdad es que casi no lloro. Me parece un disco que sí, definitivamente siempre lo tengo de cabecera, siempre vuelvo a él, siempre lo escucho. He intentado imitarlo. Cuando hice mi segundo disco que se llamó Buen Invento, todo el rato según yo estaba tratando de imitar a Charly. Nadie se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Así que nada, este disco es una belleza. Pues el segundo álbum del que les quiero hablar es el primer álbum que hizo Caetano Veloso, que es un artista brasileño que pues todo el mundo lo conoce, pero realmente como que lo que me atrae a mí mucho de la gente que yo puedo decir que me ha influenciado es más que nada como el misterio. Este lugar en donde simplifican ideas muy complejas y las convierten en algo que parece ser como súper sencillo, ¿no? Y creo que Caetano tiene ese arte, además de que tiene una voz como muy angelical, muy preciosa. De hecho, siempre lo dije, el día que yo consiga este disco en vinilo, voy a armarme de un equipo de vinilo y tal cual. Un amigo me dice, pues yo te lo regalo, entonces me lo regalaron. Es un disco que lo hice como muy orquestral y todo es una fiesta este disco. Los arreglos son preciosos, las canciones son increíbles. Él siempre ha sido muy, muy prolífico en sus letras, o sea, sus letras son historias largas que cuenta, o sea, y este disco siento que lo que tiene es que todo parece ser como lo que tiene que ser, o sea, nada le sobra, nada le falta, no sé, yo siento que tiene como su propia mitología, pero siempre me ha gustado mucho que él también como que sintetiza ideas muy poéticas, o sea, me gusta mucho como todo este desborde de arreglos y de emotividad que sucede como con una orquesta, como tipo él con una orquesta. Yo creo que en esa época, en los 70s en Brasil también pues había mucho de esta producción, ¿no? Como la cuestión de las cuerdas, todo lo que hicieron con los Mutantes, con el tropicalismo y todo eso, y este disco pues tiene mucho que ver con ese mundo, ¿no? Con sonoridades que tenían que ver con Brasil y además tenían que ver con fuera. A lo mejor tomaban un poquito de aquí y de allá, pero no sonaban a nadie, o sea, sonaban solamente a una música brasileña moderna, popular. Por él empecé como a estudiar portugués y a querer aprender más portugués, porque sí me parece como un disco así, que lo he escuchado muchísimo y que me parecía importante también hasta adentrarme en entender qué estaba diciendo, ¿no? Así que ese es. Bueno, otro disco del que les quiero platicar es de Raincoats. Yo creo que Raincoats es como uno de los primeros grupos de bandas de chicas que escuché. Habían como esto de las chicas que cantaban, pero son como mujeres tocando, más punk, más experimental, también con violín. Le daba un toque súper raro a la música que hacían y, o sea, a mí lo que me gusta de ellas es que tienen como algo muy divertido, a pesar de que tienen como una parte como muy agresiva y muy experimental, loca. Me gusta esa locura que ellas tienen, porque tienen una energía muy acelerada y bonita, pero experimental. Eso se me hace como súper importante. No caían nunca como en un estilo, pero además de esto, ellas siempre siguieron hasta los 90s y siempre, toda su música siempre es rara. Tiene una cosa como una especie de agitación así todo el tiempo, pero siempre con el violín, con elementos que se salían un poco como de lo común. Su manera de construir las canciones no era siempre la batería y tal. O sea, yo realmente nunca me considero una persona rockera en el sentido de que me guste un estilo, sino que me gustan diferentes estilos y ellas siento como que su manera de experimentar pues es algo con lo que siempre me he identificado mucho. Y este disco, pues si lo pones, es un disco de punk, parecería. Punk en el sentido de que tiene todos esos elementos, digamos, como de una banda tocando en vivo y como con ese tipo de agresividad también, pero su forma de locura es una que me parece como súper atractiva, la verdad. Son irónicas, tienen sentido del humor, o sea, como que sus letras son siempre como historias raras y siempre las tengo cerca a ellas, o sea, todos los discos de The Raincoats. Este es otro disco que es otro de mis favoritos, que es Christine and the Queen. Este fue su primer disco en realidad. A mí lo que me gustó mucho y
me gusta mucho de este disco es que tiene como una musicalidad muy ligera. Me gusta mucho la producción francesa en general. Tienen algo como muy opaco, sutil. Entonces, este disco siento como que tiene eso que es pop y tiene cosas como muy programadas y eso, pero hay algo en el total del disco que lo hace como muy distinto para mí. O sea, siento como que me parece como súper atractivo la manera en cómo suena. Ella, las voces, los videos. O sea, fue la primera vez que la vi. Baila increíble. No sé, hay algo de ella que es como muy... Eso, lo que decía hace rato de otros discos, como que tiene un misterio que me parece como bien atractivo. Creo que después ya lo sacó algunas versiones en inglés y eso. Bueno, empecé a estudiar francés un poco por este y por otros discos en francés que me gusta mucho la producción. Este disco yo siento que tiene eso, que es un disco de pop, pero un pop que no tiene nada que ver con lo que yo conocía y no es nada obvio, se va por lugares muy raros, es más discotequero, tiene una cosa como muy gay, bonita, nocturna, divertido. Así que este disco yo lo pongo entre mis favoritos. Bueno, les quiero platicar, yo cuando estaba en Tijuana, como que parte de lo que yo veía como el glamour de la Ciudad de México tenía que ver con las bandas que habían en la Ciudad de México en ese momento, que era como en los 90s, y uno de esos grupos era Café Tacuba. Yo cuando crecí en Tijuana escuchaba más que nada como música en inglés, y los primeros grupos que empecé a escuchar en español fue Café Tacuba, y cuando sacaron ese disco tenía la suerte de conocerlos, incluso creo que cuando lo estaban haciendo fue cuando tuve novia con Joselo, no me acuerdo muy bien, pero la verdad es que sí, siento que como que de alguna manera me enredé con la historia, o sea, se enredó con mi historia personal porque fue un disco que me marcó mucho y que además cuando lo escuchas es un menú de estilos, de gracia, de maestría, porque la verdad es que el disco que hicieron fue tan variado, tan increíble, que yo creo que cualquier persona que le haya tocado en su momento, y bueno, yo creo que también a quien les toque ahora, pues era totalmente inesperado lo que estaban haciendo, porque hay desde folk más hacia lo mexicano, hay rock, hay polkas, hay como una mezcolanza de estilos increíble. Con este disco fue cuando realmente me hice como bien fan de Café Tacuba, o sea, como que sí fue como de wow, ¿cómo pueden hacer todo esto y lograr que cada una de estas canciones funcione? Había como mucha fantasía también en su manera de escribir. Todos escriben, entonces hay algo como en las diferentes personalidades que también se siente en el disco que me parece como bien padre. Y pues lo trabajaron con Gustavo Santolaya, que es alguien que yo considero como también como una especie de maestro. Me da muchísimo emoción que lo hayan como reeditado ahora y que esté pues presente el Re, que pues es una genialidad y no solamente me marcó musicalmente, sino que fue un disco que en su momento fue como también personal, ¿no? Lo que me pasó con el disco, así que por eso me gusta mucho poder compartirlo. Otro disco del que les quiero hablar es de Nina Simone. Ella también era pianista clásica. Su sueño era ser concertista de piano clásico y resulta que tenía este vocerrón y eventualmente se fue a ser cantante, ¿no? Pero este disco en particular yo creo que es mi favorito de los muchos discos que hay suyos, que todos son maravillosos porque hay unos que son solo de piano, ella, algunos en vivo, pero este casi está ella sola con su voz y con su alma. Me marcó mucho un momento de mi vida en que la descubrí a ella y me clavé con este disco en particular. O sea, Nina sings the blues, pero en realidad ni siquiera diría que es un disco bluesero. O sea, como que es un disco ella cantando algunas canciones que parecería que era más un blues más antiguo, ¿no? Con esa voz que ella tiene, con la expresividad, con la cierta locura que después con los años tomó, pero como que esta mujer que creo que es como una de esas figuras excepcionales en la música que marcaron y que siguen marcando como muchas épocas. Sus canciones siguen reapareciendo, siguen como redescubriéndose y yo creo que ella lo que tenía era esta relación con el piano y con su voz que era única y pues yo la verdad es que sí la amo con locura a la Nina Simone. Hola amigas, amigos de Trevel, pues eso fue mi recorrido por el Record Tour, fue contarles un poquito de las músicas que me han influenciado en mi propia música y música que escucho y que me inspira muchísimo y me gustó muchísimo compartir con ustedes. Muchísimas gracias, no se olviden de reproducir mi música en Trevel y pues nada, les mando un abrazote y muchas gracias. Me encargué de vivir, no sé si estoy triste